Buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Contribuyentes por invitarme. Gracias por este espacio. Y voy a usar las muletas oculares porque si no, no va a funcionar. Pero hay algo muy interesante que son los testimonios de Mauricio y de Javier. Dos testimonios donde señalan con claridad que al bajar los impuestos, o sea, hubo más prosperidad, hay más prosperidad, a la gente le va mejor y le va tan mejor que hasta recaudan más. Es más, el propio Javier señalaba cómo además pudo eliminar el déficit fiscal. Y esto, en rigor, podría ser leído de dos maneras, y esto es lo que yo quiero abordar. Uno es hacer lo que se llamaría la interpretación neoclásica, es decir, lo que sería la teoría, digamos, la mainstream, digamos, el pensamiento convencional al que diere la mayoría de los economistas del mundo razonable, que no es justamente lo que pasa en Argentina. Y hay otra visión mucho más radicalizada que está basada en términos de las ideas de la libertad, que es lo que yo voy a tratar de exponer. Es decir, pero lo importante es que cualquiera de estos dos instrumentales analíticos daría el mismo resultado. Por lo tanto, y no es trivial a la luz de que en el debate local la posición está del otro lado, la posición mayoritaria. Aún dentro de los economistas profesionales y aún dentro de los supuestamente más conocidos. Y peor aún en gente que se supone que pareciera que defiende las ideas de la libertad. Eso es para tener un orden de magnitudes de la distorsión que hay. Entonces, si yo, digamos, hago el planteo en términos de curva de Laffer, podría decir que hay un nivel de recaudación para dos niveles de tasas impositivas. Es decir, porque tengo lo que se llama una función cóncava, donde la recaudación, en la medida que yo voy subiendo la tasa impositiva, va creciendo, pero crece crecientemente, encuentra un pico máximo y a partir de ahí empieza a caer. Entonces salvo en el punto máximo, hay dos niveles de tasas impositivas que arrojan el mismo nivel de recaudación. Entonces, bajar esa tasa, ¿sí?, llevarla a la tasa baja, por decirlo de alguna manera, no violentaría el nivel de recaudación, pero permitiría más libertad. Y en términos dinámicos, además, permitiría más inversión. Por lo tanto, hasta en términos dinámicos, la recaudación mejora y estaría muchísimo más sólida la posición del fisco. En general, los ejercicios que suele hacer desde el keynesianismo, desde el neokeynesianismo hacia la izquierda es la curva de Laffer no funciona y acá tenemos dos casos que podrían estar diciendo que sí efectivamente funciona si ustedes tomaran no solo los efectos estáticos sino también los efectos dinámicos. De todos modos, más allá de esa visión, digo yo, es decir, eso puede ser explicado dentro del herramental neoclásico. Hay una hipótesis y una prueba que la elasticidad de la recaudación respecto a la tasa es unitaria en ese punto donde es máximo. Digo, podríamos estar discutiendo todo el día acerca de elasticidades. Sin embargo, yo tengo otra visión sobre lo que es el Estado. O sea, en realidad el Estado
no es ni más ni menos que el fracaso de una sociedad de poder vivir en paz. Y a partir de eso existe el Estado, conceptualmente. Y cuanto más fracasamos como sociedad, más Estado va a haber. Pero eso, digo, tiene además varias complicaciones adicionales. Y ahí, una de las, y esto sí ya digamos es más entrando en la cuestión neoclásica, es que el Estado, ya más allá de las cuestiones de seguridad y justicia, la escuela neoclásica dice que tiene un rol para la corrección de los fallos de mercado. Y en mi posición, en realidad, cuando ustedes están mirando un fenómeno de mercado, si ustedes creen que hay un fallo de mercado, lo que yo les diría es, mire, primero fíjense si en el medio no está molestando o interfiriendo el Estado. Y si ustedes, a pesar de lograr demostrar que no interfiere el Estado, que no está molestando el Estado, que no hay nadie haciendo un ruido indebido, mi sugerencia es vaya y hágalo de vuelta porque está mal. No existe tal cosa como un fallo de mercado. De hecho, no lo podría decir, si los economistas entendieran qué es el mercado, de hecho, ni se les ocurriría hablar de semejante aberración como un fallo de mercado, porque el mercado es un proceso de cooperación social donde voluntariamente se intercambian derechos de propiedad. Entonces, si yo decido venderle estos anteojos a Oscar y Oscar decide comprarlos y yo se los quiero vender a $250.000 y a Oscar se le ocurre querer pagarlos, es un problema mío y de Oscar en el cual ninguno de ustedes tiene nada que ver. Y ninguno de ustedes tiene derecho a meterse en esta operación que estoy haciendo yo, y mucho menos meterse vía una vía violenta para romper esta transacción. Será un problema de Oscar y un problema mío. Lo que pasa es que ustedes lo que no saben es que Oscar fue al futuro y volvió. Y sabe que voy a ser el próximo presidente de la Argentina, por eso paga $250.000. Como verán, además tengo buen sentido del humor. Pero, digamos, siendo en segunda vuelta, no lo duden. Pero, al margen de estas cuestiones, entonces, ¿cómo es que se sustenta esto? Bueno, una de las cosas, un artículo que me pidieron que escribiera en honor a Jesús Huerta de Soto, en una revista de economía austríaca, yo escribí un artículo que se llama Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica, y una de las cosas que muestro es que todo lo que es la visión de fallos de mercado de la teoría neoclásica está mal. Es decir, toda esa interpretación, esa visión donde supuestamente se da un fundamento para que exista la intervención del Estado está toda mal. Entonces, en ese contexto, una de las cosas que, cuando ustedes ven la construcción de la economía neoclásica, está toda construida para demostrar la existencia, unicidad y estabilidad del equilibrio. Y eso conlleva toda una estructura topológica para que ustedes puedan aplicar un teorema de punto fijo, ya sea el de Brouwer, el de Kakutani, y a partir de ahí mostrar que el equilibrio existe. Con determinadas especificaciones sobre estos conjuntos, el equilibrio será único, y sobre la cuestión que carguen sobre los efectos directos e indirectos, si los directos son más fuertes que los indirectos, lo cual es casi una obviedad, además el equilibrio será estable. Ahora, ¿cuál es el problema con esta visión? Porque esto que ahora, que por el momento parece todo un argumento teórico, es fundamental porque es la base sobre la cual los economistas justifican la intervención del Estado, aún siendo liberales.
Lo cual me parece infinitamente aberrante, porque si lo hace un socialista, lo puedo entender. Pero que un liberal sostenga alguna de estas aberraciones me parece hasta peligroso. Casi que les diría que es como dormir con el enemigo. En ese sentido, la torpeza del análisis neoclásico es que aquello que no se parece a mi modelo conceptual lo llamo fallo de mercado. Cuando uno estudia y arranca la definición de modelo, modelo es una representación simplificada de la realidad. Y si mi modelo no mapea con la realidad, tengo que tirar a la basura el modelo, no enojarme con la realidad y llamarla que es un fallo. Ese es el elemento central. En este sentido, los fallos de mercado, digamos que se analiza en la teoría económica, unos son, por ejemplo, lo que se llama no convexidades. No convexidades es que existan estructuras de mercado concentrado. Es decir, la teoría microeconómica o la teoría neoclásica, es decir, llama, por ejemplo, fallo de mercado a un monopolio. Y en realidad, eso está mal. Porque tiene varios problemas, porque en realidad no considera que ustedes podrían tener otros mercados, o sea, está cerrado en la definición. Entonces yo puedo tener el monopolio de producir el auto X, sí, y también tengo el monopolio de vender los servicios de charlas de economía de Javier Milei, porque ninguno de ustedes lo pueden vender, porque los puedo vender yo porque soy el que las va a dar. Y en realidad, si yo tuviera, no sé, 10 empresas, 20 empresas, no sé, se dedican a producir, no sé, cuadernos, y aparece una que produce mejores cuadernos de mejor calidad y a un mejor precio, manda a todos los demás a la quiebra. ¿Y qué? ¿Me van a decir que después de eso están peor? Si ese, digamos, o sea, le está permitiendo que tengan un mejor bien y ahorrarse guita que además la van a poder gastar en otro montón de cosas. Es más, ese tipo no solo que está generando esos bienes de mejor calidad, un mejor precio, sino que además da laburo y además, o sea, les permite tener más plata para gastarla en otro tipo de cosas. Con lo cual da laburo en otras partes de la economía. Y si el tipo agarra y la ahorra, financiará inversión en otro lugar y se creará crecimiento en otra parte de la economía. Entonces, digo, ¿cuál es el problema? El problema es que es un análisis que tiene un error que es de equilibrio parcial y además estático. Por lo tanto, una de las cosas que vemos es que todo el análisis de las no convexidades es una gran estupidez, donde el único monopolio malo es como lo definió originalmente Lord Coke, que monopolio es cuando el monarca no dejaba que otro pudiera producir un determinado bien en una determinada zona, en su reino, y aquel que lo hacía, ¿qué hacía? Le cortaba la cabeza. Es decir, el aparato represivo del Estado en su máxima expresión, donde se ponía de acuerdo con un empresario prebendario, llámese empresaurio, y le jodía la vida a la gente, claramente. El otro caso por el cual se suele justificar la existencia del Estado y por ende que nos cobren impuestos, yo me niego a llamar a los pagadores de impuestos contribuyentes. Definitivamente me niego. Porque llamar al pagador de impuesto contribuyente es como que el violador llame a su víctima novia. O sea, no va. Es una aberración. De hecho, los impuestos se pagan a punta de pistola, porque si ustedes no pagan los impuestos van presos. Recuerden siempre el caso de Al Capone. Lo trataron de asesino, lo trataron de narcotráfico, pero terminó yendo preso por no pagar impuestos. Es decir, la de la casta no se toca. Pero no solo eso. Entonces, un ejemplo emblemático de la teoría neoclásica son los bienes públicos. O sea, que fundamenta la intervención del Estado bajo la hipótesis de que hay un bien público cuando se dan dos situaciones y es
que no pueden excluir y la falta de exclusión y la falta de rivalidad. Es decir, ¿qué es la rivalidad en el consumo? Que si yo consumo algo, no lo puede consumir otro. ¿Y qué es la exclusión? Que cuando yo se lo vendo a alguien, otro no lo puede usar. Entonces, ustedes se van a cansar de mirar libros de teoría microeconómica, de economía neoclásica, que habla de bienes públicos y el ejemplo emblemático de los bienes públicos, ¿cuál es? Los faros. Digo, típico caso, tengo un problema de exclusión, tengo un problema de rivalidad en consumo. O sea, cuando viene un barco y le doy luz, digo, ese que está consumiendo esa luz no quita que otro la pueda consumir. Es decir, no hay un problema, ¿sí?, de rivalidad en el consumo. Y tampoco hay un problema de exclusión, porque aquel que le da el servicio, no puede decir, a vos te ilumino y a vos no. Es decir, que es un bien público de hecho y derecho y supuestamente eso meritaría la presencia del aparato represivo del Estado para financiar el faro. Allá, digamos, en la Universidad de Chicago, hace mucho tiempo, solían reunirse en casas y donde participaban grandes profesores. Y un día no tuvo mejor idea que ir a una de esas reuniones Ronald Coase, que no daba clases en el Departamento de Economía, sino que daba clases en Derecho. Es decir, afortunadamente Ronald Coase no tenía la cabeza podrida con las cosas de la economía neoclásica, fruto de la matematización mal entendida y mal implementada y mal puesta en funcionamiento. Digo, o sea, no soy un tipo que desprecia la matemática si soy un economista matemático, eso está claro. Entonces, Ronald Coase, como no estaba contaminado por estas cosas, ¿qué hizo? Fue y se puso a mirar de quiénes eran los faros durante el siglo XIX. Adivinen qué encontró. Que todos los faros eran privados. Es decir, el gran caso del bien público típico que contamina cientos de libros, o sea, sucede que es una gran mentira. Porque en el fondo el dueño del puerto usa el faro ¿para qué? Para vender los servicios del puerto. Es decir, ¿qué culpa tiene la gente que haya economistas siomes y torpes que no sepan entender la lógica de un negocio? De vuelta, el problema no es la realidad, el problema es el modelo, hay que tirar el modelo. Si el modelo funciona mal, hay que tirar el modelo, hay que hacerlo de vuelta. No, acusar la realidad de que genera un fallo de mercado. Es más, Milton Friedman cuenta de cómo Ronald Coase tiró abajo otro supuesto fallo de mercado, que es el caso de las externalidades. Es muy interesante porque cuenta Friedman que en esa charla eran 11. Entonces estaba el pobre Ronald Coase explicando la solución al problema de las externalidades, asignando derechos de propiedad. Y al pobre Ronald Coase le estaban diciendo de todo, pero cosas verdaderamente horribles. El propio Friedman lo admite. Y miren que Friedman era heavy, no era un chico fácil. Así que no me quiero ni imaginar las cosas que le habrán dicho al pobre Ronald Coase. Y lo que decía Coase era que eso se arreglaba asignando derechos de propiedad, y a lo largo de una charla muy extensa, Friedman cuenta cómo cada uno de los que estaban en esa reunión van cambiando de opinión hasta que todos se dan cuenta que Coase tenía razón. El ejemplo básico es muy fácil de plantear, está en muchos libros de texto, ¿no? O sea, no es un ejemplo que haya inventado yo, que es el caso de los roommates y sobre si se fuma o no en el dormitorio.
Entonces, lo que muestra es que si no están repartidos bien los derechos de propiedad, no están bien definidos, ¿cuál es el problema? El problema radica que va a terminar habiendo más humo del que tendría que haber en condiciones normales. Entonces lo que dice es, si usted le asigna el derecho de propiedad al no fumador, diciendo acá no se puede fumar, el no fumador puede, a cambio de dinero, cobrarle al fumador para que fume un poco. Entonces, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar un punto de negociación donde se ponen de acuerdo, donde los dos van a estar mejor. ¿Por qué? Porque está el dueño del aire limpio, está dispuesto a ceder algo de aire limpio por tener unos mangos más, y el otro, con tal de fumar, pone unos mangos más. Los dos entonces negocian y los dos salen ganando. Es decir, cooperación social en el sentido puro. Por lo tanto, la cantidad de humo que termina habiendo dentro de eso es óptima. Es decir, que se arregla asignando los derechos de propiedad. De vuelta, no hace falta tener al Estado en el medio para arreglar esas cosas. Otro supuesto fallo de mercado tiene que ver con el problema de la información asimétrica. Es decir, los problemas que tienen que ver con el riesgo moral, con la selección adversa. Pero la verdad es que el ser humano viene resolviendo estos problemas y con el uso del signaling ya desde muchísimos años antes de Cristo. El mejor ejemplo de signaling lo tienen en la Torá, con el caso del rey Salomón, donde van dos mujeres reclamando que son las dueñas del chico en cuestión. Entonces el rey Salomón, con muchísima sabiduría, dice, bueno, lo voy a partir a la mitad y cada uno se queda a mitad, cada uno. No es, digamos, la decisión salomónica, partir la cosa por la mitad. Esa es la visión tonta. La visión del signaling es que al momento que el rey Salomón determina eso, hace ese planteo, hay una que dice, no, por favor, no. Esa es la madre. Por lo tanto, le da justamente el chico a esa mujer, porque en el fondo era la madre, que estaba dispuesta a que la otra se llevara al hijo con tal de que no lo mataran. Esa es la lectura, digamos, bien entendida en los estudiosos de la Torá y en los estudiosos del Talmud, digamos, y en la teoría económica. O sea que, estos problemas, vienen de lejos y ya está la solución, ¿no? O sea, no tenemos que inventar nada, además. Los economistas recién le encontramos la vuelta a esto en los años 70. Por lo tanto, ¿necesitamos del Estado para eso? No. Porque eso lo podría hacer cualquiera, aplicar estos métodos lo puede aplicar cualquiera. Solo nos alcanzaría con tener seguridad y justicia. Y es más, en un orden absolutamente y extremadamente liberal, también hay justicia privada. ¿O acaso cómo se creen que se arreglaban la diferencia en la época del Imperio Romano cuando los romanos comercializaban con el resto? Tenían árbitros. Es decir, por lo tanto, hay algunas cuestiones que se podrían discutir. Y el otro, el otro fallo que supuestamente hay es lo que se llama el fallo de coordinación, que es una suerte de aplicación del dilema de los prisioneros, donde supuestamente cada uno, guiado por su propio interés, en lugar de conducir a una solución que conlleva al máximo bienestar de todos, lleva al peor bienestar de todos. Eso es lo que es el dilema de los prisioneros. Es como una agresión directa a la noción de la mano invisible de Adam Smith. En realidad, para que eso pueda suceder, también hay un supuesto fuerte atrás, y es que los individuos no interactúan, lo cual es falso.
Si es un supuesto falso para justificar la intervención. Pero no solo eso. Hay un supuesto todavía peor y es creer que lo puede resolver el Estado. Porque eso significa que ustedes van a conocer las preferencias de cada uno de los agentes y se las van a revelar justamente al Estado, al ente opresor, para que resuelva este problema. Y si se puede resolver manifestando esto, ¿por qué no lo hacemos de manera directa con quien tenemos que interactuar y no estar poniendo un tercero en el medio? Que además me cuesta un montón de plata y tengo que ceder un montón de libertad. Es decir, que cuando ustedes revisan todos los fundamentos neoclásicos para justificar la intervención, están todos mal. Es decir, es un gigante, la intervención basada en la economía neoclásica es un gigante de pie de barros. Es decir, es todo mentira. Es decir, todo sobre lo que se fundamenta la intervención del Estado es mentira. Por lo tanto ¿por qué tenemos que soportar el Estado? Y aún así, desde mi percepción, digamos que el Estado es una organización criminal, una organización violenta, que se financia con una fuente coactiva de ingresos, que son los impuestos. Ahora, además, también me voy a agarrar con la curva de Laffer, que es lo que yo llamo la tiranía de las funciones cóncavas. Es decir, la tiranía de las funciones cóncavas, estas funciones, que crecen decrecientemente, encuentran un punto máximo y a partir de ahí empiezan a decrecer, tiene un correlato con una suerte de falacia del valor medio. Es decir, si esto está en el extremo y después hay otro extremo, entonces la verdad y lo justo pasa por la mitad o algún lugar por el medio. Eso es falso. Eso es falso también. Porque, de vuelta, si yo considero, por ejemplo, lo voy a hacer bien extremo, que matar está mal. De hecho, hay un mandamiento que dice, no matarás. Y hay otro donde, y ustedes, entonces está bien respetar la vida. Bueno, ahí que ustedes tienen dos extremos. ¿Qué me van a decir? ¿Que hay algo óptimo en el medio que se llama tortura? ¿Acaso estamos todos locos? Si estamos a favor de la libertad y estamos en contra de la esclavitud, ¿qué me van a decir? ¿Que hay un nivel de esclavitud bueno, que es el impuesto óptimo? ¿De qué me están hablando? Es decir, todos los elementos por los cuales se justifica la presencia del Estado y estar cobrando los impuestos están mal. Están mal desde lo técnico, porque hay un error de construcción analítica, y eso les diría que es un elemento de 25º orden. Están mal desde el punto de vista moral, porque robar está mal, porque torturar a una persona está mal, porque quitarle su propiedad está mal, porque quitarle la libertad está mal. Entonces, obviamente que cuando ustedes aplican estas cosas no son gratis además. Hay lo que se llaman daños directos, donde hay un daño directo sobre un mercado en el cual ustedes están impactando y además un daño emocional. Y por otro lado hay un daño indirecto, que son los efectos, si ustedes quieren, de equilibrio general, que es en el resto de los mercados. Hay un ejemplo que a mí me gusta señalar recurrentemente, que es el caso del control de capitales. Control de capitales es una verdadera aberración. O sea, se fue uno que le gustaba, y ahora vino alguien que le gusta más todavía. ¿Cuál es el problema del control de capitales? El problema del control de capitales es que si yo me gané honestamente mi dinero, ¿quién es el jerarca que está sentado en la poltrona del Estado para decirme qué puedo consumir o qué no? ¿Quién es
digamos, Alberto Fernández, quién es Larreta, quién es, digamos, Kicillof, quién es Guzmán o, digamos, quién es Bataki para decir qué puedo comprar o quién no. ¿Quién es Pese? Si me gané honestamente mi dinero, ¿qué me tienen que venir carajo a decir qué puedo hacer o no con mi dinero? Primer punto, un básico. Si me lo gané honestamente, lo gasto en lo que se me da la gana. Primer punto. Segundo punto, hay un problema que tiene que ver con el hecho de que el dinero, el peso, no es reserva de valor. Y si no es reserva de valor, yo no puedo utilizar el dinero para pasar consumo del presente al futuro y viceversa. Entonces, no solo que ahora están condicionando mi conjunto presente, no solo que se están apropiando del fruto de mi trabajo, no solo que están restringiendo mi libertad, sino que además me están jodiendo mi conjunto de consumo futuro. Aquel que en el año 2001 tenía 100 pesos, tenía $100. Hoy tiene poco más de 30 centavos de dólar. Claramente no es reserva de valor. Y eso que el dólar no es ninguna maravilla. Entonces, no solo que ahora van a estar condicionando mi conjunto de consumo presente, sino que además están condicionando mi conjunto de consumo futuro. Y me están empobreciendo, están condicionando mi libertad, están condicionando mi propiedad. Y si lo hacen de manera extrema, como es el caso de Venezuela, hasta están condicionando mi capacidad para seguir viviendo. Y constituye, de hecho, los casos como los de Venezuela, un delito de lesa humanidad, tipificado en el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, y paradójicamente o increíblemente, inciso K. Ojo que acá les gustan las mismas cosas, pero con diferentes modales. Ojo. Porque cuando le hablan de subir impuestos no tienen ningún problema en subir impuestos. Y después miente, no, lo subí porque me quitaron la copa. ¿Y por qué no, cuando te dieron la copa, por qué no lo bajaste los otros? Así que tenemos mucho de mentirosos también. Lobos en piel de cordero, que cambian el discurso en función de lo que dicen las encuestas. Pero al margen de eso, cuando yo me encuentro en esa situación, empiezo ¿a qué? A demandar forzosamente dinero que no quiero tener. Eso en la literatura se llama sobrante monetario, money overhang. ¿Y cuál es la característica de eso? Que me aumenta la base imponible del impuesto inflacionario. Es decir, de un robo. Es decir, de un impuesto no legislado. Entonces vean la cantidad de daños que se hacen. O sea, hay daños directos porque van a impactar sobre un mercado concreto, van a tener daños emocionales, van a tener daños indirectos porque cuando ustedes fijan el tipo de cambio y tienen un bruto exceso de demanda, como tenemos ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ese exceso de demanda tiene como contrapartida un exceso de oferta en toda la economía. Entonces, en el mercado de bonos se me cae el precio de los bonos y me sube el riesgo país. Entonces, por ejemplo, Argentina tiene 2.500 puntos básicos de riesgo país en promedio, 4.500 en la punta corta, es decir, los bonos más cortos. Si quiero medir el riesgo país con un credit default swap, es decir, quiero un seguro por si Argentina no garpa, esos ya no opera, pero llegó a los 10.000 puntos básicos. Eso se manifiesta en altas tasas de interés. Esas tasas de interés, ¿qué hacen? Desintermedian el ahorro y la inversión, el incentivo de la gente de fugar, mientras que no hay incentivos a invertir. Y si yo no invierto, no acumulo capital. Si no acumulo capital, no solo que no genero fuentes de trabajo, sino que además tengo bajos niveles de productividad, por ende los salarios reales son miserables y como consecuencia de ello, o los pibes se van
los que pertenecen a segmentos más acomodados, y los que están en los segmentos más postergados, las madres lloran porque pueden terminar muertos porque se dedican al narcotráfico o al choreo. Entonces, en ese contexto, donde además tengo 50% de pobres y 10% indigentes, me aparece un problema nuevo, y es que ahora les tengo que dar contención, y entonces ahora tengo más déficit fiscal. Y entonces, ¿cómo lo financio? Si no tengo acceso al financiamiento vía deuda y si no tengo posibilidad de subir los impuestos, o sea, lo financio con emisión monetaria, que se termina volviendo impuesto inflacionario. Pero lo que quiero decir es que acabamos de ver los efectos directos, los efectos indirectos, y para cerrar, es que hay que tener en cuenta que toda forma de pago de impuestos es inmoral. Porque hay algunos que dicen, no, bueno, hay déficit. Bueno, pero el déficit se tiene que pagar de alguna manera. La forma más fácil de un político de enfrentar el déficit es ¿con qué? Con deuda. Que es una inmoralidad aberrante. La deuda son impuestos futuros. Son impuestos futuros. Aclaro porque cuando se votó a aprobar el financiamiento del fondo, implicaba estar tomando más deuda. Por lo tanto, tomar más deuda implica impuestos futuros. Solamente 5 votamos en contra de eso. Acá está Carolina, que también votó en contra. En ese contexto, y casi que le diría que 4 votamos en contra, 1 hubiera votado según cómo estaban las necesidades de la oposición a la luz de sus gobernadores. Pero eso es otra discusión. Al margen de eso, ¿cuál es el problema con la deuda? Que al ser impuestos futuros, la fiesta de hoy, la orgía de hoy, se la pasamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, o a gente que ni siquiera nació. Es decir, gente que no vota, gente que ni siquiera nació. ¿Ustedes se imaginan la atrocidad que sería que se vayan de joda y le pasen la cuenta a su nieto o a su hijo? ¿No les da vergüenza semejante inmoralidad? Por lo tanto, cualquier presupuesto que tenga deuda tiene que ser denostado. En cualquier instancia del gobierno. Por eso festejo a Mauricio, festejo lo de Javier, bajando impuestos y empezándole a devolver la guita y la libertad a la gente. Y lo señalo porque además no somos del mismo espacio político, pero al que hace las cosas bien hay que reconocérselo. Y por eso le reconozco a Mauricio y le reconozco a Javier lo que han hecho. Porque es por ahí, independientemente después de dónde estemos cada uno parado y lo que sea de la vida del mundo político y electoral. Ahora bien, cuando el político no puede recurrir más a la deuda, miren, Argentina es el caso de un defolteador serial, es el máximo defolteador de la historia moderna. Pasamos a Ecuador y vamos por más. Ahora le vamos a sacar algunos cuerpos de ventaja. Al margen de que ya lo hemos pasado con la mentira del reperfilamiento, que fue un default, porque default es no pagar en tiempo y forma. Pero al margen de eso, la otra forma que recurre el político entonces es a la suba de impuestos. La suba de impuestos es una confiscación, es un robo. Supongan que ustedes tienen un proyecto. Bien, lo señaló Mauricio, lo señaló Javier. Gente que tenía para hacer un proyecto tiene que pagar impuestos. Todavía no invirtió y paga. Si a ustedes a una empresa le bajan el flujo de fondo, no invierte más, invierte menos. Es decir, esto es muy gracioso porque la señora que está al mando de la AFIP dice, no se comprueba, digamos, que más impuestos genere menos inversión. Lo dice alguien que nunca en su vida laburó en el sector privado. Una persona que nunca puso un mango en algo, jamás invirtió un solo fierro. Y viene y dice alegremente, es falso.
Falso según quién. Los parásitos que te rodean. Entonces, al margen de eso, cuando ustedes le vean a quitar flujo de fondos a una empresa, el valor de la empresa baja, por ende invierte menos, se crean menos puestos de trabajo, ya conocemos ese círculo vicioso. Y finalmente, para terminar, que lo dejé a propósito, uno de los impuestos que más odio, que es el que deriva de la emisión monetaria. Lo que hay que comprender, no solo lo que es un impuesto no legislado y todo, el problema más grave no es el impuesto inflacionario. El robo, la estafa, la defraudación, en rigor es el señoriaje, es decir, la emisión para financiar el fisco. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes emitieran estrictamente mapeado con el crecimiento de la demanda de dinero, supongan que es estable y por ende es un número constante del PBI, por ende el crecimiento del PBI, ustedes dirían, bueno, entonces el impuesto inflacionario es cero, porque no hay inflación. Y eso es ocultar la estafa, porque si yo no hubiera emitido, hubiera tenido deflación y hubiera desparramado bienestar en toda la sociedad. Es más, siendo que el impuesto inflacionario le pega 25 veces más fuerte a los vulnerables y además cada vez que la inflación pasa al 20% pierde un punto 58 de crecimiento, algo que corregido desde 1935, momento que tenemos Banco Central, daría que hoy tendríamos que tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Está claro que me están robando igual, porque la verdadera estafa es el señoriaje. Yo esto lo suelo contar con un ejemplo. Hay una frase de Mises que dice, mientras que ellos sigan repitiendo sus mismas mentiras, nosotros vamos a seguir diciendo nuestras mismas verdades. Y como nadie todavía pudo rebatir este argumento, lo voy a seguir usando hasta que alguien lo pueda rebatir. Pero en el medio va a tener que estudiar bastante teoría monetaria. Supongamos que estamos en una economía que hace transacciones en moneda de oro. Monedas de oro y todos hacemos moneda de oro. Y aparecen dos amigos míos, un físico y un químico, y descubren la forma de convertir el plástico en oro. No es oro, pero nadie se da cuenta salvo nosotros. En ese sentido empezamos a comprar los materiales y el plástico para convertirlo en oro. Si yo hago eso y tengo toda una montaña de oro guardada en mi casa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la falsificación? ¿A alguien afecté su derecho a la vida? ¿A alguien le afecté la libertad? ¿A alguien le afecté la propiedad? No hice nada. Nada, si yo lo quisiera usar para decorar mi casa, es problema mío. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ahora, el problema radica cuando yo quiero meter ese oro falso dentro de la economía. Yo voy a hacer un ejemplo más simple. Entonces yo ahora vengo con un lingote de oro y se lo vengo a ver a Oscar y digo, ¿qué haces, Oscar? Te cambio mi lingote por tu lingote. Es raro, ¿no? Digo, ¿por qué vas a estar haciendo un intercambio de una cosa idénticamente igual a otra? Es raro. Es tan raro que Oscar, le gusta el oro, pero solo mezclado con el azul arriba y abajo. Entonces me dice, paso. Entonces yo agarro y le digo, Oscar, mirá, te doy 2 lingotes. Y Oscar, un tipo de mundo que dice, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Obvio que es una estafa eso, pero no es tan... ¿Pero ustedes creen que van a ser tan idiotas de hacerlo así? Miren,
metodológicamente hay una frase de Albert Alkian que es genial, que dice, todo lo que es óptimo, si no sería diferente. Es decir, asuman que el otro lo que está haciendo es óptimo, no es tonto, es al revés. O sea, el tipo está haciendo lo mejor que puede, porque quizá cuando incorporan las restricciones que tienen, sucede que el tipo es mucho más inteligente que ustedes, lo cual puede ser muy probable. En ese contexto, no lo digo por ustedes, lo digo por todos nosotros como algo general, digamos, ¿saben qué? A mí me rompe soberanamente la paciencia que me venga a decir cómo me tengo que atar los cordones a alguien que no está en mi zapato, cuando soy yo el que lo está cargando. En ese contexto, ¿qué es lo que hacen? Y lo empiezan a fraccionar y que lo ponen en formato de monedas y empiezan a gastarlo como monedas. Y como la gente tiene la idea de con los precios con la vieja cantidad de oro, ¿qué pasa? Al aumentar la cantidad de oro, sin una contrapartida genuina de demanda, ¿qué pasa? Hay un exceso de oferta de oro, entonces el poder adquisitivo del oro cae. Por ende, ahora para comprar lo mismo necesito mayor cantidad de unidades áureas. ¿Y eso cómo se llama? Inflación. Pero esa inflación es contracara de alguien que lo estuvo emitiendo, es decir, el señoriaje. Entonces, por ejemplo, este gobierno de delincuentes, en los últimos 2 años fiscales, emitió por el equivalente de 11 puntos del PBI. Si ustedes quieren un choreo más grande que el señoriaje y 11 puntos del PBI, Alibaba y los 40 ladrones quedaron así de chiquititos. Por lo tanto, cuando uno se toma en serio el compromiso con el pagador de impuestos, me voy a seguir negando hasta el último de mis días, llamarlos contribuyentes. Ahora, no es solo que no voy a subir los impuestos, ni voy a crear nuevos impuestos y voy a trabajar para bajarlos, sino que además, cuando yo me tomo en serio este compromiso, no solo no subiría los impuestos, tampoco tomaría deuda y tampoco tomaría emisión monetaria, porque son todas formas distintas, enmascaradas de distintos tipos de impuestos, que pueden ser más o menos nocivos, pero todos son un avance sobre la propiedad y en el fondo son un avance sobre la libertad. Por eso a mí siempre me gusta recordar y señalar el caso del pueblo judío. El pueblo judío prosperaba y los egipcios lo veían prosperar. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron impuestos. Y como seguían prosperando, le pusieron más impuestos. Y como la gente se acostumbraba y no decía nada, bueno, ¿qué hicieron? Directamente los terminaron esclavizando. ¿Qué es, en el fondo, la esclavitud? Un impuesto del 100%. Por lo tanto, no solo que ese es un robo, sino que es un avance contra la libertad, es un avance contra la propiedad y en el límite es un avance contra la vida. Por lo tanto, siendo liberal y considerando que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, lo mismo que hice firmando el compromiso y que lo hice en televisión, firmando un papel en serio, no un papel de mentira, vengo hoy a reafirmar, confirmar mi compromiso con todos, que jamás voy a votar, jamás voy a mandar, jamás voy a aceptar una suba de impuestos, ya sea por impuestos que son explícitos, con impuestos que son robos y estafas como el impuesto inflacionario o como impuestos absolutamente inmorales como el caso de la deuda.
porque mi compromiso es con la libertad, porque lo único que nos traerá bienestar y prosperidad es la libertad. Muchas gracias.